lugar de la teoría de Jean Piaget en la actualidad. La mayoría de los psicólogos reconocemos el trabajo de Jean Piaget como uno de los paradigmas más destacados de la psicología contemporánea. Sin embargo, es un autor parcialmente conocido. La mayoría de las veces se escucha a algunos divulgadores de la ciencia exponer su psicología del niño, que es una de sus contribuciones más importantes y agradables, pero hablan muy poco de la psicología del adolescente y de las estructuras del conocimiento. Esta falta de comprensión es posiblemente debida a la dificultad que presenta leer sus obras. Las primeras son muy detalladas y las últimas están redactadas en un estilo erudito, característico de los autores franceses de esa época. O bien, esta dificultad puede estar relacionada con la pobre formación de conocimientos formales en los estudiantes de psicología, que no comprenden conceptos de lógica y de álgebra que su obra contiene. Esta falta de una exposición completa de la teoría piagetiana se presenta también en otras disciplinas que estudian el desarrollo del niño, por ejemplo, en la pedagogía y particularmente en la pediatría, ya que pocos pediatras conocen la teoría de Piaget. Esta observación se repite en el contexto de la psicología en América. Mayer comenta que los elementos de lógica y de matemáticas dificultan el entendimiento de esta teoría para los psicólogos norteamericanos, por lo que generalmente en ese país y en México, Piaget es conocido a través de otros autores en lugar de las fuentes originales. Piaget no es un investigador aislado, es necesario identificarlo como heredero de la escuela pedagógica suiza, fundada por Édouard Claparède. Fue discípulo de Pierre Bovet y recibió de Adolphe Ferrier la dirección del Instituto de Ciencias de la Educación Rousseau, considerado el centro de la pedagogía moderna. Jean Piaget tiene en común con la mayoría de los grandes psicólogos del siglo XX su formación en ciencias naturales. Él era biólogo. Inició sus investigaciones observando, como padre cariñoso y como biólogo evolucionista, el desarrollo de sus propios hijos, Jacqueline, Lucine y Laurent, pero de una forma nueva y diferente, mitad observación sistemática y mitad experimentación en condiciones naturales. El método de investigación usado por Piaget es la combinación de dos instrumentos: la observación directa de la actuación de los niños resolviendo problemas de tareas o dilemas, método clínico, y la conversación abierta, la entrevista, en niños de 4 a 13 años de edad. Piaget examina la formación de la inteligencia en niños pequeños en 3 libros. El nacimiento de la inteligencia en el niño, en donde fundamenta los elementos biológicos y genéticos de su teoría y hace una descripción de la inteligencia motora del niño recién nacido hasta la infancia. La construcción de lo real en el niño, donde expone el desarrollo de la evolución de las nociones de tiempo, causalidad y espacio. La formación del símbolo en el niño, en el que presenta un modelo de la función semiótica de la inteligencia, es decir, de la capacidad de representarse mentalmente las cosas. Trata temas como la imitación, las imágenes mentales, el dibujo y el lenguaje. En esa época, las aportaciones de Piaget fueron notables. Sin embargo, en la actualidad, se ha descubierto que los bebés manifiestan mayor número de habilidades inteligentes que las observadas por Piaget. Por ejemplo, la investigadora inglesa Carmilov Smith, quien estudió con Piaget, ha descubierto la existencia de procesos subordinados o implícitos que propone son de origen innato. Otro libro importante es el que generó mi admiración por el trabajo de Piaget. Es
El razonamiento moral en el niño. Es un libro que me marcó académicamente porque es un libro de ciencia y al mismo tiempo un libro muy humanista. En él se expone cómo los niños aplican su razonamiento para comprender las normas de los juegos infantiles y las cuestiones morales como las torpezas, la mentira, el robo, los castigos y la justicia. En los libros de Piaget hay algo que no hay en la mayoría de los libros de ciencia que tratan el desarrollo del niño. En ellos se expresan los niños, resuelven problemas, exponen temas infantiles como los juegos. Los niños tienen nombre y tienen voz. Un aspecto curioso y muy interesante es que en la obra de Piaget existe cierto paralelismo con el pensamiento de Immanuel Kant, no solo por el carácter sintético de las dos obras, sino por la naturaleza de su proyecto, ya que, de la misma manera que Kant buscaba las condiciones que permitieran describir al sujeto trascendental que pudiera tener un conocimiento de la realidad, los juicios sintéticos a priori, Piaget buscaba las estructuras psicológicas que hacen posible la existencia natural de ese sujeto epistemológico. Así notamos que Piaget comparte, igual que Kant, preocupación por conceptos como causalidad, tiempo, espacio, y que utiliza muchas veces conceptos tomados de la obra de Kant, como moral autónoma y moral heterónoma. Entre Kant y Piaget hay conceptos comunes y descubrimientos paralelos, como las categorías de Kant y las estructuras lógicas intermedias entre el retículo y el grupo, a las que Piaget llamó agrupamientos. No deberíamos sorprendernos de este paralelismo, ya que los dos son epistemólogos. Kant sintetiza y resuelve la polémica entre empirismo y racionalismo filosófico de su época. Piaget sintetiza el conflicto entre asociacionismo y estructuralismo en psicología. Este enfoque por las estructuras le da a la teoría de Piaget un carácter más bien teleológico que científico y más epistemológico que psicológico. De hecho, él nunca se reconoció como un psicólogo y definía su teoría como epistemología genética. Esta intención de buscar y descubrir las estructuras del pensamiento lleva al último periodo del desarrollo del conocimiento, el de la adolescencia, de las operaciones formales, en el que describe precisamente a este sujeto racional capaz de descubrir y asimilar todo el conocimiento de nuestra actual cultura. Piaget se dedicó a escribir su tratado de lógica operatoria, mientras que su colega y coautora de su teoría, Barbel y Nelder, escribió la mayor parte de la psicología del adolescente. En la lógica operatoria, Piaget intenta demostrar la existencia de una jerarquía de estructuras lógicas que, precisamente, describen las estructuras que él observaba en los diferentes periodos del desarrollo del conocimiento en el niño. Estas son los agrupamientos y el grupo. Sin embargo, algunos lógicos no han aceptado su propuesta de las estructuras de agrupamiento y la mayoría no dejan de criticar el psicologismo en su concepción de la lógica. Alfredo de Año, en su libro Las concepciones de la lógica, señala, en un examen cuidadoso de sus argumentos, puede afirmarse que su concepción está basada en la psicología, pero no es psicologista. La teoría de Piaget es teleológica porque lleva a un lugar. Reproduce la teoría de la recapitulación o ley biogenética en su lema La ontología reproduce la filogenia. Piaget prueba que los estadios de la solución de un problema que va desarrollando el niño siguen las mismas etapas históricas del desarrollo de la ciencia. Piaget tuvo la fortuna de contar con el apoyo de una institución para realizar su obra.
el reconocimiento de la comunidad científica y educativa y el tiempo de vida para poder terminar su proyecto de investigación. Los libros de psicología general y la mayor parte de las introducciones a la teoría de Piaget la simplifican demasiado, presentándola como una simple sucesión de grados, de etapas, sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, sin señalar que operación es un concepto lógico y sin presentar dichas operaciones. Expresan que es una teoría estructuralista, pero no muestran cuáles son esas estructuras. De manera que esta teoría simplificada ha recibido varias críticas. Una de ellas es que aparentemente no considera los aspectos afectivos y emocionales en el desarrollo infantil y su influencia en el conocimiento. En relación a este punto, algunas personas han sugerido la posibilidad de hacer una conciliación entre la teoría psicoanalítica y la epistemología genética. Particularmente se justifica esta falta, pues como ya se hizo notar, Piaget se proponía elaborar una teoría epistemológica, no una psicología. Para él, los aspectos afectivos estaban de acuerdo a las observaciones de su maestro, Pierre Bovet, en su libro La génesis de los sentimientos morales y religiosos en el niño. Por otra parte, se considera que la teoría de Piaget es incompatible y crítica para el psicoanálisis clásico, particularmente con relación al tema de la representación infantil. Otra crítica señala que la psicología de Piaget es individualista, que no toma en cuenta los aspectos sociales en la formación del conocimiento. Esta observación es falsa. Es cierto que se enfoca en el desarrollo individual, sin embargo, señaló a la cooperación como uno de los factores del desarrollo. No desarrolló el aspecto social en su teoría para atender y terminar su proyecto de investigación. No amplió la explicación de este factor porque los aspectos sociales no son el tema central de una teoría epistemológica. La psicología experimental critica que los últimos estadios para diferentes nociones, sobre todo los relacionados con el pensamiento adolescente, no se pueden reproducir como Piaget relata en sus libros. Esto es, que estadísticamente la mayoría de los adolescentes no llegan a resolver los problemas de física con los que Piaget describió el pensamiento de los muchachos. Esto es cierto. Me ha tocado observarlo personalmente en algunos trabajos experimentales, pero esto no quiere decir que sea imposible que los adolescentes puedan alcanzar ese estado potencial que precisamente describe a ese sujeto ideal que puede alcanzar el conocimiento. Por eso es humanista. No describe al adolescente por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Otra crítica simplista es que la inteligencia descrita por Piaget es de tipo naturalista. Esta suposición, relacionada con la teoría de las inteligencias múltiples, es falsa. Como base de su investigación, Piaget observó cómo se aplican las operaciones mentales a cuestiones de la naturaleza como la física, pero las personas aplican estas mismas operaciones a cuestiones afectivas, emocionales y sociales. Es trabajo de la psicología clínica observar cómo se aplican a las emociones. Ya algunos investigadores hacen esto. A pesar de que ha pasado el tiempo y de que compartimos otras teorías de la inteligencia más populares, la de Piaget es la teoría de la inteligencia más desarrollada que tenemos. La mayoría de las críticas son del tipo de lo que faltó. No son críticas de estructura, son críticas que señalan la falta de perfección, no son críticas de fondo que la descalifiquen o pongan en duda su adecuación. Es labor de estos mismos críticos completar lo que faltó. Sería además muy valioso que lo hicieran. La universidad te da formación profesional. Conocer la epistemología genética de Piaget a mí me ha resultado muy útil en la práctica profesional,
de educación especial, como terapeuta de niños con discapacidad, para entender y estimular la comprensión de las normas en niños con déficit de atención e impulsividad, y para la formación de símbolos en la comunicación de niños bajo la condición del trastorno del espectro autista. Además, los conceptos de esta teoría son muy estimulantes para el diseño de técnicas y estrategias de enseñanza para pedagogos y maestros. La invitación, la conclusión de esta exposición es conocer a Piaget directamente, leyendo originalmente sus libros, conocer la epistemología genética completa. Si hubiera una categoría de psicología, seguramente él sería uno de los pocos científicos que recibieran el premio Nobel por sus investigaciones. Es necesario realizar investigaciones a partir de su teoría, hacer lo que faltó y complementar su método con muestreos y pruebas estadísticas. En la investigación en psicología hay una paradoja. Por una parte, no se requiere apoyo institucional ni gran inversión económica para hacerla, y sin embargo, no hay investigación. Ziegler comenta que Piaget subestimó las capacidades de los niños pequeños y sobreestimó la de los adolescentes. Sin embargo, describió la naturaleza gradual y la unidad del pensamiento de los niños y descubrió algunas entidades importantes. Finalmente, las preguntas básicas de Piaget son las correctas. ¿Qué capacidades posee el niño antes de nacer? ¿Y qué capacidades poseen en diferentes momentos en el desarrollo? La teoría de Piaget ha sido superada en muchos aspectos. Sin embargo, no existe otra teoría alternativa que pueda explicar de forma integral tantos fenómenos, por lo que seguramente tendremos que seguir refiriéndonos a su modelo. Por esta razón, es recomendable tener un mejor conocimiento de la misma y utilizarla para generar nuevos campos de investigación.